Los saludo en el amor del Señor en esta noche, dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia. En esta preciosa hora quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos hablando acerca del apóstol Pablo. Dice que fue apóstol, ¿verdad? ¿Okay? Dice que fue apartado, ¿okay? Dice que él ha sido llamado a ser siervo, ¿okay? Y vemos que la palabra siervo, ¿verdad? Es doulos, que viene siendo esclavo. Es siervo, es esclavo, es servidor. Todas estas palabras. Imagínese usted qué bendición tan grande. Él fue llamado, ¿okay? Llamado para ser apóstol, para ser un siervo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol es una persona que va a estar al servicio de Dios. Va a estar dispuesto, ¿verdad?, a servirle a Dios. Él ha sido llamado para ser un siervo de Jesucristo, para servirle al Mesías. Entonces, si una persona es llamada para ser apóstol, es una persona que va a trabajar, pero es una persona que Dios lo ha llamado directamente. ¿Okay? Hoy existen muchos apóstoles, que quién los ha escogido, pues quién sabe. Pero cuando usted mira el fruto de estos apóstoles, usted se da cuenta por su fruto si son apóstoles o no son apóstoles. Hoy los apóstoles son unos grandes millonarios. Tienen casas millonarias, tienen yates, tienen aviones privados. Son unos grandes millonarios. Y hablan de amor, pero no tienen amor para el prójimo. Se lucran, sacan mucho dinero de la pobre gente, pero no tienen amor para darle a la gente. El apóstol Pablo aquí, la palabra que decimos aquí de siervo, ¿verdad?, es doulos, que es un siervo. Un siervo es una persona que está completamente al servicio del Señor. Un siervo es una persona que no es dueño de su propia voluntad, sino que la voluntad de él es hacer la voluntad de su Señor. Y eso es lo que sucede con el apóstol Pablo. Él fue llamado a ser apóstol y fue apartado. Mire qué cosa, viene el llamado y después de que esté el llamado, es apartado, ¿okay?, para ese trabajo. Es bonito cuando Dios llama, cuando Dios aparta. Y en el momento oportuno es que Dios va a venir, le va a abrir las puertas y lo va a poner. ¿Okay? ¿Para qué? Para que predicase el evangelio directamente. Él no tenía ningún otro propósito en su vida, sino cumplir el propósito de el Mesías. Y ese era de predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Eso era lo que él, para eso había sido escogido. Y tenemos que darnos cuenta como siervos o como personas que decimos que trabajamos para el Señor, es darnos cuenta para qué el Señor nos ha llamado a nosotros. Para ser efectivos en su trabajo, tenemos que saber a qué el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros? Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Okay. Desde antes ya esto había sido profetizado. Había sido que había una promesa de que vendría acerca del Mesías. Dice, acerca del Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Okay? Esto ya había sido profetizado, que venía ese Mesías. Pero el Mesías viene y escoge también él sus apóstoles para el momento cuando él iba a partir. ¿Amén? Dice que es llamado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Okay? Y lo vemos eso en Salmo capítulo 2, ¿verdad? Verso 2 ahí.
en adelante, habla acerca del llamado de ese Mesías, de ese rey que iba a venir. Ahora podemos ver entonces que venía que el Cristo de la gloria viene del linaje de David, según la carne, pero según el Espíritu viene directamente del Padre. Ahora, ¿quién fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo de santidad? Por la resurrección de entre los muertos. Podemos ver entonces, aquí es donde viene y se cumple. Cuando Jesucristo viene resucitado, resucita con poder, entonces viene la función del trabajo de lo que es el apostolado, a predicar el evangelio. ¿Okay? Ahora bien, el verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Por quién recibimos la gracia? ¿Quién es el que da la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, Él vino, se entregó, nos dio a nosotros la salvación. Por gracia, somos nosotros salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona, un líder, tiene que estar agradecido con el Señor porque ha reconocido la condición de vida en la cual estaba. ¿Cuál era la condición que él estaba viviendo? ¿Cómo estaba esta persona viviendo? ¿Cómo estábamos viviendo nosotros? Reconocemos que vivíamos una vida completamente en pecado y no había esperanza para nosotros. Entonces, la esperanza de nosotros y la bendición de nosotros fue el Mesías que vino y nos salvó a nosotros por gracia, gratuitamente. Él nos amó a nosotros primero, desde antes que nosotros supiéramos, le conociéramos, desde antes que naciésemos, miles de años atrás. Él ya nos tenía en el plan que estaba muriendo por nosotros, por amor. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Ahora bien, es necesario y es menester que nosotros, que hemos recibido la gracia del Señor y nos ha llamado a nosotros el Señor, que también para nosotros podamos ser obedientes en la fe. Que nosotros como cristianos seamos obedientes en la fe. Porque ¿qué sucede entonces? No puede ser una persona, decir que es cristiana, que es un predicador, habla la palabra del Señor, si no está en obediencia con el Mesías. Porque el Mesías lo ha escogido y el Mesías lo ha puesto y a él hay que obedecerlo. Hay que estar en obediencia en la fe. Ahora bien, dice que era para todas las naciones por el amor a su nombre. Por eso usted ve el apóstol Pablo, su afán de él de predicar la palabra. Él quería terminar, él quería llegar hasta los confines de la tierra. Se preocupaba por predicar la palabra del Señor. Y ese es un verdadero apóstol, alguien que se preocupa, que siente aquella necesidad de predicarles a las almas, porque sabe que el tiempo es corto y que entre más predique hay más oportunidades de que las almas sean salvas. Eso es lo que hace el apóstol. Y como líderes de una iglesia, como líderes que somos llamados, tenemos que tener nosotros ese deseo de cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado a nosotros y de predicar la palabra del Señor. Y es de hablar nomás la palabra del Señor y quitar ya todos esos argumentos de predicadores que llegan hablando cosas que sin fundamento, que no edifican, tirando duro, golpeando a la gente. No muestre usted con su ejemplo que el Señor a usted lo ha transformado y que usted es diferente. Predique con su ejemplo esta palabra para que haya impacto en las vidas de las cuales van a estar oyendo la palabra del Señor. Entonces, un verdadero apóstol se preocupa ¿por qué? Por obedecer al Mesías, por predicar esta palabra y que entre más predique, más almas se salven. Porque para eso
es que ha sido llamado. Dice el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, él está diciendo a los romanos, fíjense que esta carta se la está escribiendo a los romanos. ¿Ok? A los romanos, pero no precisamente a los romanos gentiles, era la iglesia de Roma en donde habían muchos judíos. Y él les está enviando esta carta directamente a los judíos que estaban ahí. Por supuesto que en Roma habían gentiles, pero habían judíos también. Entonces le dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces le escribe esta carta a los romanos, a los judíos, le está dirigiendo y le está diciendo, para ustedes también es esto, porque ustedes allá donde están son llamados por el Mesías. ¿Para qué? Para que vivan para el Mesías. ¿Ah? Para que sean de Él. Cuando una persona es de alguien, un esclavo tenía su dueño. Y ese dueño disponía de él y podía hacer lo que él quisiera. Entonces, si nosotros somos del Mesías y decimos que Él es nuestro Señor, pues tenemos que obedecerlo y adorarlo como Señor. Y no simplemente como hoy en día se le llama amigo. Jesús es mi amigo, Jesús es mi hermano. Jesús es... No, es tu Señor. Es Salvador, es tu Señor. Y merece que nosotros le adoremos como Señor de nuestras vidas. Que gobierne en nuestras vidas el Mesías. El Mesías tiene que gobernar en nosotros. Y decirle, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer su voluntad. Aquí estoy. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor nos va a dirigir. En cualquier momento el Señor va a decir, bueno, ahora sí, para esto te he escogido. Aquí es donde me vas a servir. El Señor nos va a dar el lugar en donde vamos a estar, ¿qué? Ministrando. Y en esta hora lo estoy haciendo porque el Señor me está llamando a que lo haga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, a todos los que estáis en Roma. Fíjense qué cosa. Dice aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahí es donde viene el asunto. Viene el asunto. ¿Por qué? Porque este evangelio, esta palabra, ¿verdad? Nos va a santificar. Nos va a santificar. Porque el que estudia, lee la palabra, se va a santificar. ¿A través de qué? De la palabra. Porque nosotros somos llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? A dejar toda la vida antigua, la vida pecaminosa. ¿Ah? Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo más adelante, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que sea el Mesías viviendo en nosotros. Y si el Mesías vive en nosotros, entonces quiere decir que nosotros nos vamos a parecer a Él. Vamos a tener el amor de Él. Vamos a sentir compasión por esas almas que se están perdiendo. Y por todas, tanto familiares como los que no son familiares de otro país. Aquí está diciendo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados de Dios. Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces ellos son amados de Dios. Y esto es importante, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos saber que Dios nos ama. Y Él no quiere el mal para nosotros, hermano. En ningún momento Él no quiere que usted esté enfermo. Él no quiere que usted le vaya mal. Él quiere que usted sea prosperado en todas las áreas. Pero a veces la prosperidad únicamente se ve en lo material. Mire cuántos predicadores, cuántos apóstoles hay, millonarios que hay. Millonarios, tienen millones de dólares, millones de dólares. ¿A eso le llaman prosperidad? No, señores, eso no es prosperidad. Prosperidad es tener paz para con Dios, para con uno mismo y para con su prójimo. Tener paz en el hogar. Tener esa paz que solo el Señor nos la puede dar.
Y aunque usted tenga $1 en la bolsa, o no tenga ni $1 en la bolsa, pero usted está tranquilo. Usted está en paz con el Señor. ¿Qué bueno el dinero? Sí, es bueno el dinero. Pues, ¿a quién no le va a gustar el dinero? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué? No hay nada más maravilloso que ir usted a su camita y acostarse en paz. Y decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré y en paz me levantaré. ¿Por qué? Tengo la luz y la gracia del Espíritu Santo. Eso nos ha llamado el Señor a qué? Nos ha llamado a ser santos. Dice, gracia y paz a vosotros. Está diciendo, gracia, que haya gracia. Y nosotros, ¿para qué? Para que hablemos esta palabra, para que caigamos bien, que haya paz entre nosotros mismos. Pero paz de Dios, como dijo el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no la doy como el mundo la da. Mi paz es eterna y es duradera. Y esa es la paz que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener en nuestra vida. Porque si no tenemos esa paz vamos a estar afanosos. Dice que viene de parte de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto, de parte de Dios, de parte del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos completos. Nos ama el Padre, nos ama el Hijo, nos ama Dios. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Aunque el mundo nos odiara, pero sabemos que el Señor nos ama. Que el Señor les bendiga. Mañana continuamos con otra reflexión. Espero que el Señor obre en sus vidas el día de hoy. Quiero decirles de que cualquier pregunta, cualquier necesidad que tenga de oración, puede comunicarse conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y si este programa, estos pensamientos son de bendición para usted, pues suscríbase y compártalo con otros para que así pueda este mensaje, estos consejos, puedan llegar también a otros y que puedan también ellos ser bendecidos con esta palabra. Quiero decirle, usted es un hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene a su Padre. Pídale a su Padre y su Padre le va a dar y lo va a bendecir. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Amén.